Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en San Luis Talpa para documentar nuevamente el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, anteriormente Aeropuerto Internacional Cuscatlán, la principal vía de acceso al país por métodos aéreos. Es correcto, aquí nos encontramos en este municipio de San Luis Talpa, recorriendo 3 zonas en específico del aeropuerto internacional. La zona de parqueos y parte de su fachada, luego la zona de salidas y la parte interna, que correspondería a la zona en la cual se despiden a las personas que salen del país, y también el pasillo principal donde se encuentran las puertas. Así es que vamos a recorrer gran parte de este aeropuerto y a observar también cómo se encuentra en este 2023. Cabe mencionar que en esta ocasión no vamos a mostrar la terminal Olas del Mar, que es la reciente adición, la terminal más nueva en este recinto, sino que nos vamos a concentrar exclusivamente en la terminal original, y que pues con todas sus expansiones que fueron dándose durante la década de 1990 y por ahí algunas a principios del siglo XXI. Este aeropuerto es preferido por las aerolíneas internacionales y el único aeropuerto nacional con vuelos comerciales que recibe aviones de gran y mediano tamaño. En este caso podemos hablar de aviones de cabina estrecha y también en aviones de cabina ancha, de fuselaje ancho. Así que es de los pocos aeropuertos acá en esta región que tienen esa distinción de ser alguna especie de hub para algunas aerolíneas importantes de Latinoamérica. Pero bien, aquí vamos caminando ya en esta parte que ha sido recientemente construida para conectar el área de estacionamiento con la entrada hacia el ala que corresponde a las salidas de este aeropuerto internacional, donde se encuentran todos los escaparates o todos los las ventanillas donde los viajeros pues pueden hacer su chequeo y su documentación de equipaje para los diferentes viajes que salen, los diferentes vuelos que salen de esa terminal. Y acá pues ya estamos al interior de esta área que mayormente es utilizada por la aerolínea Avianca, ya que acá en San Salvador, en el aeropuerto internacional, se ubica el hub principal de esta aerolínea para interconectar ambos hemisferios del continente americano. Sí, de hecho, Avianca tiene en Centroamérica 2 hubs preferidos, que es el Aeropuerto Internacional de El Salvador y el Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica, y que estos dos sirven de conexión para vuelos hacia el hemisferio norte, específicamente a Estados Unidos y México, y también para el hemisferio sur, con vuelos, en algunos casos directos, hacia diferentes países que también tienen hub Avianca en estos aeropuertos, como por ejemplo el Luis Chávez, que se encuentra en Perú, el hub de El Dorado en Bogotá, Colombia, y otros vuelos que se dirigen a varios países de Sudamérica. Así también algunas otras conexiones que funcionan acá en el Aeropuerto Internacional de El Salvador para otras aerolíneas, ya sean con pertenecientes a marcas europeas y marcas estadounidenses también. Sí, hay bastante tráfico
de vuelos acá en la terminal de San Salvador. Es una de las más movidas en Centroamérica, junto con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Aeropuerto Internacional Tocumen en Panamá. Es de las terminales más importantes. Aquí estamos ya en el tercer nivel del aeropuerto, en el área donde originalmente se ubicaba la terraza de observación, que estaba al aire libre y que tenía un costo para poder acceder a esta área cuando el aeropuerto fue inaugurado. De hecho, valía un colón el acceso a la terraza. Ese costo fue aumentando con el pasar de los años hasta que en el siglo XXI se hizo esta modificación en la cual se convierte toda la terraza y todos los restaurantes que se encontraban en esta área, que los importantes eran el restaurante insignia de el Café Don Pedro para el aeropuerto internacional, que se llamaba la Puerta 44 o en inglés la Gate 44, y una sucursal exclusiva de pollo campero, que tenía la particularidad de servir el pollo para llevar y empacado para subirlo al avión. Actualmente esta terminal o esta terraza se ha convertido como en un espacio de convivencia para las familias que vienen a despedir familiares, mayormente hermanos lejanos que viven en Estados Unidos y que pues acá tienen como su último momento para compartir con sus familiares. Y ahora en el área donde estaba la terraza de observación hay una plaza de comidas en donde se mantiene el único restaurante de los dos que mencioné. Es el restaurante de pollo campero, que ahora tiene como un local propio independiente del área de comidas. De hecho, ahí estamos observando una parte de lo que fue en su momento la terraza de observación para aviones, que era bastante grande y que estaba al aire libre. Uno podía, con el costo de entrada, podía acceder a esta terraza y ver prácticamente cómo despegaban, cómo llegaban los aviones, e inclusive también el proceso de carga de los aviones en relación al equipaje. Todo el mantenimiento que se le hace. Exacto. Al servicio de la aeronave cuando está en tierra y que pues trae pasajeros o trae carga en todo caso. Así es que sí, bastante bonito era esa parte. Y acá nos encontramos como en esa adición que se le hizo recientemente, que se ha convertido como una plaza de comidas, un food court, como un centro comercial, por ejemplo, en la cual hay una serie de restaurantes, hay un área de comidas y están los dos restaurantes más grandes, que es el primero que observamos, que es una parte de Pizza Hut, donde se encontraba la Puerta 44. Ahí se encontraba el Café Don Pedro, ¿sí? Y al fondo ahí estamos observando el restaurante Pollo Campero, que en la versión anterior se encontraba cercano a esa zona, pero prácticamente había una ventana en la parte de afuera, una ventanilla en la cual podías comprar de un solo el paquete para llevarte en el avión. Bien interesante, sí, esa parte. El restaurante Pollo Campero se encontraba contiguo a la Puerta 44 y cabal, como vos decís, se hacía una fila. Entonces si vos querías comer en el restaurante, hacías tu pedido y te daban la comida y ya te ibas a sentar. Pero en esa misma fila podías ordenar tu pedido para llevar en el avión. El paquete. Entonces se volvió una verdadera costumbre, pues la gente de Pollo Campero vio ese potencial de que el pollo campero, a pesar de ser un producto guatemalteco, es muy preferido y adoptado por el gusto salvadoreño como parte de la identidad nacional, podríamos incluso mencionar.
Entonces ellos vieron la oportunidad, pues sí, se instalan dentro de la terminal, específicamente en esta parte, cerquita del área ya de migración, para poder proveer del pollo a la gente que iba en los vuelos y que dicen, a mí no me consta porque nunca he viajado a Estados Unidos, pero dicen que cuando hay vuelos que están muy llenos de hermanos lejanos que van hacia diferentes destinos en Estados Unidos, en ciudades mayormente habitadas por salvadoreños, el avión huele a pollo. Ese delicioso aroma. Tierno, jugoso y crujiente, ¿verdad? Sí. Aquí estamos observando parte de estas vistas que se pueden apreciar desde esta zona de comidas. Se tiene más que todo un cierto reflejo por el tipo de ventanal, ya que en horas de alto asoleamiento esta zona recibe bastante luz, bastante iluminación. Entonces han realizado como un trabajo en esta ventanería para evitar el ingreso masivo de esta luz. Pero a pesar de que refleja bastante las luces del interior, sí se pueden apreciar varias zonas y varias puertas de ingreso. Y aquí ya nos trasladamos a la parte interior, a la parte original, donde está el pasillo principal y las puertas. Estamos acá en la zona de la expansión realizada durante la década de los 90, en donde se le agregan, si no me equivoco, fueron 5 puertas y que están dispuestas como en una especie de círculo, aunque la terminal en esta zona es cuadrada. Pero por la manera como están dispuestas las puertas y los brazos, pareciera que es como una especie de círculo. Esta es la adición más reciente de la terminal original. Y estar ya en esta zona, que es la zona de las puertas de abordaje y el pasillo de las tiendas libres, ya te puede remontar a la historia de este aeropuerto. La podemos remontar al gobierno del expresidente Arturo Armando Molina, donde el primer día de su gestión como presidente le notifican las entes administradores de Relaciones Exteriores, don Mauricio Borgonovo Pol y Ricardo Castaneda, que el jefe de la misión especial de Japón le tenía un regalo al país y que era urgente tener una reunión para entregárselo. Bien interesante esa parte. De hecho, la reunión con este jefe de misión del gobierno japonés, luego de una serie de gestión para agilizar esa visita o esa reunión, se realiza finalmente y le entregan al gobierno salvadoreño un cheque por $1 millón de los Estados Unidos de América, en forma de donación no reembolsable, para que el país lo utilizara en una inversión pública de gran necesidad. De hecho, para esa época, en los años 70, dentro de la lista de necesidades de gran importancia a nivel país, se encontraba la construcción también de un nuevo puerto aéreo, debido a que el aeropuerto de Ilopango, que era el aeropuerto internacional de El Salvador en ese momento, estaba siendo literalmente engullido por la urbanización de los alrededores del municipio de Ilopango, y también el área general del aeropuerto no tenía un espacio suficiente para poder crecer. Abonándole a eso, también existía un riesgo potencial para las aeronaves debido a la cercanía del Cerro de San Jacinto. Entonces era bastante problemático. Y para ponerle todavía otro problema más, la cerecita al pastel. Exacto, los aviones se estaban construyendo de un tamaño más grande. Sí, y por tal motivo no cabían los aviones más grandes en la pista del aeropuerto de Ilopango. Entonces ahí es donde definitivamente era necesario, para seguir el impulso del turismo salvadoreño, creado allá en los años 50 por el coronel Oscar Osorio,
seguir ese impulso del turismo salvadoreño. Y qué mejor manera que construir un puerto aéreo que se adecuara a las necesidades de ese momento. Sí, tomando en cuenta que el aeropuerto de Ilopango fue pensado más para aeronaves De hélice. de hélice, que eran más pequeños y pues no necesitaban tanto espacio para despegar y aterrizar, en fin. Con la llegada del motor a reacción y las turbinas, en fin, pues se masificó el tamaño de las aeronaves y pues el aeropuerto de Ilopango ya no daba abasto. Por esta razón y gracias a esa donación del gobierno de Japón, se decide construir la nueva terminal y el gobierno inicia la búsqueda de un espacio llano donde se pudiera realizar trabajos de carretera y la terminal de alta calidad para llegar a esta nueva terminal. Y dentro de las opciones que el gobierno evaluó para esto se encuentran Llanos del Espino en Aguachapán, Hacienda La Carrera en Usulután, Obrajuelo en San Miguel, Haciendas Comalapa y Astoria en San Luis Talpa, La Paz. Como ahora ya lo sabemos, la decisión fue tomada de utilizar las haciendas Comalapa y Astoria en San Luis Talpa por la cercanía que tiene esta zona a San Salvador y por la facilidad de poder construir en un corto tiempo una carretera que conectara con este nuevo aeropuerto. Debido a que el $1.000.000 no iban a alcanzar para construir la carretera y la terminal, se decidió buscar financiamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que luego de visitas técnicas al país decidieron prestar un monto no especificado para construir el aeropuerto y para construir también la central hidroeléctrica del Cerrón Grande junto con su presa, ¿verdad? Es correcto, así es que empiezan la conformación de un grupo multidisciplinario para la construcción de este aeropuerto. Se comisiona la construcción a la empresa japonesa Hasama Gumi, quienes trabajaron 100 empleados de esta empresa de origen japonés, junto con alrededor de 2.000 salvadoreños. Pero al acercarse la época de algidez política y social previa al conflicto armado salvadoreño y a una serie de inconvenientes que tuvieron la embajada de Japón aquí en El Salvador con una serie de atentados, la embajada de Japón decide cerrar la sede en El Salvador y trasladarse a Costa Rica. Así también deciden llevarse la gestión directa de la empresa Hasama Gumi para estar administrando la construcción del aeropuerto de El Salvador desde la distancia. Y lo logran, de hecho. Claro, son japoneses, ¿no? ¿Cómo no iban a poder? Uno de los retos de ingeniería para la construcción del aeropuerto fue la torre de control, donde una capa de tierra de origen volcánico estaba demasiado compactada para acabar los cimientos, y para solventar el problema tuvieron que esperar la época lluviosa de 1979 para que cuando el terreno estuviera mojado por las lluvias pudieran excavar para construir los cimientos, por lo cual se garantizó que el terreno es seguro para la construcción en altura. Y ahí es donde finalmente, el 31 de enero de 1980, se inaugura en paralelo el Aeropuerto Internacional Cuscatlán junto con la carretera de conexión, que también, por su parte, fue una hazaña de la ingeniería. Fue definitivamente un espacio de construcción bastante interesante. Pero ya nos encontramos, podemos decir, en medio de la terminal original, sí, en donde ahora podemos decir que hay como dos espacios asignados para comercios o para tiendas de zona libre o ventas sin impuesto, dedicados a exposiciones. De hecho, para este momento se encuentra desde el 2 de agosto del 2023 hasta finales de septiembre de este mismo año, la exposición llamada Una máscara, una historia.
en donde se pueden observar 35 máscaras de madera que se utilizan para diferentes bailes tradicionales del Salvador. De hecho, acá el punto central de esa exposición son estas dos figuras que estamos observando en este momento, que corresponde a el baile de los moros y cristianos. Bastante interesante cómo han dispuesto el montaje completo, debido que para este baile en particular se han armado dos figuras, una representando al moro, que es el que ya lo tenemos en pantalla, y al otro al cristiano, y prácticamente han recreado la vestimenta original del baile en la posición del baile. Bastante interesante y bastante curioso esta muestra. En la parte de atrás es un pasillo en forma de U que se tiene que apreciar de izquierda a derecha, que ya la vamos a seguir, en la cual cuenta la historia de estos bailes, cuenta la historia de las creaciones de las máscaras, y en gran cantidad de la pared vamos a observar esas 35 máscaras de madera, y al final dos piezas artísticas para cerrar el paseo por esta exposición. Está bien interesante el esfuerzo que está realizando primero la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la CEPA, y el Ministerio de Cultura al adecuar estos espacios para promover la cultura salvadoreña entre los turistas o la gente que transita a través de esta terminal aérea. De hecho, exposiciones culturales como esta no solamente se encuentran en esta terminal, sino también en la nueva terminal Olas del Mar, en algunos espacios que todavía no están siendo utilizados por comercio. Han colocado algunas exposiciones, y recuerdo que la última vez que visitamos esta terminal había una relacionada con la historia del café en El Salvador, justamente basada en un esfuerzo que está realizando el gobierno de El Salvador para promover el café salvadoreño de exportación como producto premium. Así que bastante interesante en este caso. Y para esta ocasión pues tenemos esta exposición bastante detallada, muy bonita, relacionada con todas estas máscaras que se utilizan para diferentes rituales o para diferentes ceremonias que se realizan a lo largo del tiempo acá en El Salvador, en diferentes pueblos, que corresponden a tradiciones de pueblos, a fiestas patronales, y a costumbres pues que ya vienen incluso algunas desde la época de la invasión española. Así que muy interesante. Y acá lo que mencionaba Omar, que además de la exposición de máscaras y de la presentación de los moros y los cristianos, tenemos estas obras en óleo representando justamente estas tradiciones. Sí, son dos piezas, esta pieza en óleo y esta a manera de billboard, podemos decir, retroiluminada, bastante curiosa, de la máscara del cristiano, del baile de moros y cristianos. Una exposición montada bastante bonita y que también comparte el espacio. Es que este espacio prácticamente en la parte del pasillo, en la zona cultural. En la zona cultural. De hecho, ahí tenemos la pieza pintada en óleo también en honor a la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, que se realizó y se inauguró aquí adentro del aeropuerto en la época de su beatificación. Y también contigo a él se encuentra otro cuadro de una virgen y también como una pecera representando todas las arenas que se encuentran en las playas salvadoreñas. Bastante bonito e interesante esta parte. De hecho, esta pared que estamos viendo ahorita es fija, esta no se modifica, y lo único que es itinerante son lo que acabamos de ver en donde está en la exposición.
La exposición de máscaras. Así es. Así que continuamos acá caminando sobre este pasillo principal. Esta es la zona de la terminal propia original, que ha sufrido una cantidad de modificaciones en su interior a lo largo del tiempo, incluso algunas de carácter arquitectónico, que desde mi perspectiva no le abonan nada al diseño original, que era más bonito, más alegórico y más lujoso. Y más lujoso, que de hecho vamos a hablar un poco al respecto de esto. Un dato curioso, Omar, es que el primer vuelo operado desde el aeropuerto Cuscatlán fue de la aerolínea TACA, con un vuelo destino a la ciudad de Guatemala. Hablar de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, la original, es mencionar una oda a los pueblos originarios. En lo largo y ancho del aeropuerto se podían observar detalles prehispánicos en el techo, paredes, donde se representaron animales, y se observaban en diferentes lugares también el lujo y el confort del edificio, que era definitivamente impresionante. Se sentía como una terminal de primer mundo. Recuerdo bastante esos detalles. Algunos eran como tallados, estaban en las paredes. El cielo falso del mezanine, digamos, porque antes el segundo nivel era como una especie de mezanine. Estaba el área en donde uno hacía su check-in y todo eso, y arriba estaba en este mezanine el espacio de espera, donde uno pues hacía la despedida y todo eso ritual que ya habíamos explicado. Que de hecho en ese espacio era bastante amplio, y a diferencia del espacio actual, que se ve inclusive hasta claustrofóbico porque es muy pequeño, sí. En el espacio anterior era más grande, era bastante bonito, también era el lujo se observaba en ese lugar y te permitía observar a tu familiar que ya se disponía a partir. Sí. La terminal original utilizaba materiales como aluminio, concreto armado, grandes espacios cubiertos con vidrio, uso de mármol claro en todos los pisos, y que tenía también una combinación con otros materiales que conformaban este piso pulido, y que se mantenía de esa manera, y había maquinaria que le daba mantenimiento, lo recuerdo perfecto. Herrería acorde al diseño, zona de entrada al país con un gran hall para esperar a las personas que venían del exterior. Las zonas de visitas o al público en general se encontraban en el segundo nivel, justamente al costado izquierdo de donde vamos caminando. De ese lado estaba la terminal de la parte de espera, y pues una vez pasaban por la migración pues ya entraban a este pasillo los viajeros, donde se recuerda en el tercer nivel, en el acceso a la terraza, el restaurante Gate 44, operado por el Café de Don Pedro, restaurante de comida rápida, y pues el acceso a la terraza a cielo abierto, donde los visitantes podían ver el proceso de aterrizaje y despegue de los aviones. La zona de salidas poseía los mismos detalles de lujo y confort, y sí, podemos ver en fotografías de antaño y en recuerdos donde se ven bandas transportadoras de pasajeros en la zona que estamos recorriendo actualmente. ¿Por qué desaparecieron? Posiblemente para darle más espacio comercial a las tiendas de la zona libre, porque si observamos bien, el pasillo principal es bien estrecho. Que es este prácticamente. Es este pasillo. Antes era más amplio, no existía división entre... Porque está del lado derecho, podemos observar unas divisiones de vidrio. Allí no había divisiones, sino que estaban los salones abiertos con las sillas para la espera y las butacas y los espacios para el acceso a las puertas. Que prácticamente esas butacas también tenían un diseño específico, eran como un armazón de metal con el asiento forrado de cuero, bastante bonito. Sí, de hecho ese es un diseño
de mobiliario público que es muy, muy especializado de los aeropuertos. Bastantes aeropuertos en el mundo todavía utilizan este modelo, y de hecho acá en el Aeropuerto Internacional de El Salvador todavía se mantienen algunas salas con este tipo de muebles. Y también hay otros pues que ya tienen otro tipo de asientos más modernos o de otro tipo. Exacto. De hecho, el aeropuerto se mantuvo vigente como la terminal aérea centroamericana por excelencia en la región durante 15 años. Hasta que en el 95 la empresa salvadoreña B&B Arquitectos y Asociados construyó la parte donde comenzamos la caminata en el interior de este pasillo. Exactamente. Y pues, coronando todo este conjunto, en el 2016 se aprueba el proyecto Olas del Mar, una obra de la Oficina de Arquitectura Leonel Avilés y Asociados, completando 19 puertas en total, y así se convierte, exceptuando a Panamá, en el segundo aeropuerto con la mayor capacidad de atención en pasajeros, con 5 millones al año, un poquito por detrás del aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica. Es correcto, así que no es por gusto que decimos que este es uno de los aeropuertos más importantes de la región centroamericana, junto con el Juan Santamaría de San José y el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. Así que debemos estar bastante orgullosos de esta hazaña arquitectónica japonesa acá en El Salvador, que lamentablemente ha sido casi desmantelada en su totalidad para darle paso a la modernidad y a los nuevos estándares en cuanto a aeropuertos en el mundo. Pero de alguna manera el espíritu de la terminal se mantiene. Así que con este dato vamos cerrando ya esta caminata al interior del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo, Romero y Galdames. Muchas gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, bienvenido. Suscríbase y dele al botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos en el canal. Recorremos El Salvador y también ciudades de Centroamérica, hablando de historia, arquitectura, efemérides y acontecimientos de la coyuntura actual de nuestros países y de nuestras regiones. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar, en la cajita de descripción y en el comentario fijado de este recorrido les dejamos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de PayPal, o también nos puede invitar a un café a través de la plataforma de Buy Me a Coffee. Además pues de los otros métodos que ya conocemos que tiene la plataforma de YouTube. Aquí estamos llegando al final de la terminal original de pasajeros del Aeropuerto Internacional y en el paso hacia la terminal Olas del Mar. Así que desde acá vamos cerrando esta caminata. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Y no se olvide, suscríbase. Es completamente gratis. Gracias por vernos. Cuídense mucho.